El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Hoy estamos celebrando la fiesta, es una fiesta del bautismo de Jesús. Celebramos esta fiesta del bautismo de Jesús. Jesús es bautizado por su primo Juan en el río Jordán. Yo tuve la gracia y la oportunidad de conocer el río Jordán, nos llevaron a una zona donde nos dijeron que allí es donde Jesús se había bautizado. Pero no creo, yo no lo creí mucho porque era una zona muy profunda del río Jordán. De hecho, en estos tiempos se pusieron una serie de barandales para que la persona, como está profundo el río, para que no fuera a tener problemas. Pero el río Jordán, hay otros lugares donde es menos profundo. Yo creo que escogieron ese lugar porque tal vez no estaba muy habitado y dijeron que ahí había sido. No, tengo mis dudas para eso en realidad, porque no era un lugar propio y seguro para las personas que quisieran irse a bautizar. Y yo creo que todo eso Juan lo tuvo muy presente. Bueno, total que Jesús va y se presenta con Juan para ser bautizado. El bautismo de Juan era un bautismo solo de arrepentimiento. Entonces Jesús va a tomar un bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué? Si él no cometió ningún pecado, si él no tuvo ninguna culpa, ¿por qué va él a recibir un bautismo de arrepentimiento? Él se echó la culpa de nuestros pecados, y para que nosotros pudiésemos alcanzar la gracia de la redención, el que se echó la culpa con Juan el Bautista y él ofrece a Dios Padre un arrepentimiento perfecto por el pecado cometido. Y así es como se abre la puerta para que también se lleve a cabo ya la redención a la que Él ha venido a consumar. Entonces fue Él por eso en nombre de nosotros, en lugar de nosotros, habiendo tomado nuestro pecado sin cometer Él ningún pecado personal. Allí en ese momento pasan muchas cosas, se manifiesta en plenitud la Santísima Trinidad, cosa que no había sucedido, porque allí está la segunda persona en el río Jordán, Jesús, se manifiesta la tercera persona en forma como de paloma. No era una paloma, dice como de paloma. Lo que vio Juan, cuando lo quiso expresar, pues lo más cercano y lo más parecido era una como paloma. ¿Qué vio? No sabemos. Pero vio algo como paloma, sería luz, pobre Juan, ¿qué iba a poder decir?
Las cosas espirituales no tienen palabras. Nuestras palabras son para las cosas materiales, no para las espirituales. Y entonces se escucha la voz de Dios Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad en pleno. Y allí es ungido Jesús. Es ungido para que pueda realizar la misión. Pero si Jesús es Dios, ¿por qué va a necesitar ser ungido para llevar a cabo la misión? Lo que pasa es que Jesús dejó la gloria de su Padre, dejó la gloria de la divinidad, no la divinidad, la gloria de la divinidad a los pies de su Padre, y se encarna, y por eso parece un ser humano normal. No se le veía más que la santidad grandísima, pero todo era un ser humano normal. ¿Y cómo sabemos que dejó la gloria de su Padre antes de encarnarse, para encarnarse? Porque antes de entrar a su dolorosa pasión va a decir: Padre, devuélveme la gloria que yo tenía antes de que el mundo existiera. Por eso sabemos que Jesús no hizo milagros de niño, porque no traía la gloria de la divinidad, que es la que va a traer en la segunda venida. Ya no va a venir como un niño indefenso llorando allá en Belén, no, va a venir entre las nubes del cielo, se va a hacer ver con todas sus legiones de ángeles. Va a ser algo, un espectáculo impresionantemente hermoso para los que lo esperamos, y terrible para los que dudan que sea verdad. Para eso sí va a ser más terrible, porque es pues darse cuenta que sí era cierto. Y para los que sabían que era cierto y estuvieron en contra, va a ser peor que estar en el infierno. Por eso se van a refugiar en ese lugar. Bueno, Jesús entonces es ungido porque dejó esa gloria de su divinidad. Ahora viene el Espíritu Santo para impulsar y para que inicie la vida pública de Jesús. Para que inicie, por eso necesitaba de la unción del Espíritu Santo. Nosotros también necesitamos de la unción del Espíritu Santo para cumplir nuestra misión. Hay una misión común y hay misiones particulares. Cada uno de nosotros tiene una misión particular, pero tenemos una misión también en común. ¿Cuál es esa misión que tenemos en común? Amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Perdonarnos los unos a los otros como Él nos perdonó. Esa es la misión, arrepentirnos de nuestros pecados. Esa es la misión que nosotros tenemos en común. Pero resulta que para arrepentirnos, esto no es fácil. Hay muchas personas que se confiesan, pero no porque se confiesan saben lo que están diciendo. Hay personas que saben: yo cometí este pecado, y lo confiesan porque saben que es pecado, pero no captan lo que significa haber pecado. No lo entienden eso. No ven la magnitud del problema en el que se metieron. Solo lo confiesan porque saben que es pecado. Eso es un problema, y para que la persona pudiese llegar a un arrepentimiento perfecto, necesitarían lo que se llama conciencia de pecado. Es una gracia que viene de Dios, que me abra los ojos y me plante frente a mi verdad. No lo que yo creo de mí ni lo que ustedes creen de mí. Lo que es la verdad y que solo Dios conoce. Cuando Dios nos planta, esa es la conciencia de pecado. Conocer, ver el error que nosotros hemos cometido. Si Él nos da esta conciencia de pecado, podremos nosotros arrepentirnos. Pero si no, no. Agarro yo una piedra estoy en una casa y en el patio hay piedras, y agarro una piedra, y alguien me dice: tienes que pedir perdón por agarrar una piedra. Ay, le diría yo: ay, por agarrar una piedra de la estante, ¿cómo voy a pedir perdón por agarrar una piedra? Pues sí, aquí tienes que pedir perdón por agarrar una piedra. Pues bueno, ándale, pues te pido perdón porque agarré una piedra. Así es como muchos se confiesan: pues dije mentiras, pues malas palabras, robé un banco, sí, caí en pecados, sí, falté a misa, le pegué a mis hijos, pues es que es pecado, pues te lo estoy diciendo porque es pecado. Como no saben lo que es eso, porque no tienen lo que es conciencia de pecado, por eso es que las personas lo expresan así. Por eso lo expresan. Regularmente no ve uno personas
conscientes de su pecado, que lloran, no por el dolor de la vergüenza de decirlo, ni lloran por sí mismas, sino son conscientes de lo que hicieron en Dios. Esto casi no se ve, esto casi no se ve. Yo lo ofendí, y yo lo amo y lo ofendí. Y que se quebranten ante eso es muy poco lo que uno ve en confesión en esto, sino son confesiones express nada más, como que todavía no hemos llegado. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de pecado. No es que una persona sea mejor que otra, todos somos pecadores. Algunos tienen conciencia de pecado y otros no tienen conciencia de pecado. Entonces es una gracia que nosotros podemos y debemos pedir, gracia de conciencia de pecado, para poder ver yo mi error. A veces uno confiesa, por ejemplo, a una señora y dice: padre, ya que termina de confesar, mire padre, el que sigue es mi viejo, es borracho, es bien, le tira pleitos y es bien gritón y dice muchas groserías y a mis hijos les hace esto, agárreselo. Como si uno pudiera hacer cosas, ¿no? Ahí. Y pues viene el viejo y viene y se confiesa y ¿qué quieres pedir perdón a Dios? Pues nada, pues ahí va. Y uno como para ayudarle: ¿y con tu esposa no has tenido problemas? No, todo está bien, todo está bien. Con tus hijos, tu relación con ellos, muy bien, todo va bien, todo va bien. ¿Es hipócrita? ¿Está mintiendo? No, no tiene conciencia de pecado. No sabe que está haciendo el mal, no sabe que está destruyendo lo que ama y que se está destruyendo a sí mismo. No lo sabe. Ese es el problema, es el gran peligro de no tener esta gracia de la conciencia del pecado. El que tiene conciencia de pecado dice: fui engañado. Fui engañado. Me acuerdo, hace unos días estaba viendo yo en el internet a unas personas, un hombre que fue sentenciado a muerte. Fue muy sonado su caso porque mató más de 20 mujeres. Este hombre la mató, y cuando estaba allí en el juicio estaba fuerte, así, con una cara de piedra tremenda. Y entonces empezaron de uno por uno los parientes de los difuntos, agarraban el micrófono y hablaban, y unos decían: ojalá te pudras en el infierno, y otros: te odio, y pues sacaban mucho de lo que traían en su corazón. Y aquel hombre así derecho, viéndolos de frente y todo. Y llega un hombre medio viejito de barba y le empieza a hablar: señor tal, con respeto, señor tal, lo que voy a decir es doloroso para mí, pero creo que mi hija es lo que le hubiera gustado que se haga. Quiero decirte que aunque no entiendo lo que hiciste, te perdono. Mi vida ya no va a ser igual, pero te perdono. Y empieza a llorar el hombre de piedra. Empieza a temblarle los labios y empieza a llorar. Empezó a tomar conciencia. Cuando le dijeron que no, enfrentó. No me importa, qué bueno, y qué. Y cuando alguien lo perdonó, como que eso no lo había hecho nadie, tomó conciencia: lo lastimé y mira cómo me trata él a mí, y empieza a llorar. Si nosotros supiéramos cómo lastimamos a Dios, wow, ¿cómo valoraríamos una confesión, mis hijos? ¿Cómo valoraríamos una sola confesión? Fuimos engañados por el enemigo de Dios, y es el culpable. Es lo que decía este señor de barba, decía él: aquí, dijo él así, y hasta subió la voz: yo hago responsable de esto a Satanás, no a ti. Tú fuiste engañado. Hago responsable a Satanás y le pido a Dios que haga justicia. Y yo a ti te perdono. Se queda uno: ¿de dónde sacaría este hombre eso? Diciendo qué barbaridad, ¿de dónde lo sacaría? Bueno, pues es esto, la conciencia de pecado nos permite ver la realidad, y cuando nosotros no vemos la realidad, buscamos culpables, le echamos la culpa a todos, no sabemos, es más, no sabemos por qué está mal la familia, por qué está mal mi hijo, por qué está mal mi viejo, por qué se está destruyendo mi matrimonio, y no saben, la culpa se la avientan. Entonces se van a divorciar dos, y uno le pregunta al viejo: ¿por qué se van a divorciar? Pues mi vieja. Y le pregunta a uno a la esposa: ¿por qué se van a divorciar? Pues mi viejo. Los dos son inocentes y se van a divorciar. ¿Cómo es posible eso?
falta de conciencia de pecado. Simplemente no se dan cuenta de lo que están haciendo, no son conscientes de lo que hacen. Uno suele hacer esto, no eres consciente de la cara que pones. No eres consciente, a veces no somos conscientes la forma como contestamos y no somos conscientes muchas veces. Por eso que el Señor, solo Dios nos puede hacer eso, tomar conciencia del pecado que nosotros estamos cometiendo, de lo que estamos perdiendo con estas acciones, con estas actitudes ofensivas que estamos teniendo. Nosotros no podemos arrepentirnos si no conocemos nuestro error. Si no conocemos el daño que se le ha producido a Dios y a los que nos rodean, no va a pasar nada en nuestro corazón hasta que no veamos eso, hasta que Dios no nos enfrente con nuestra realidad, no lo que nosotros siempre hemos pensado. Por eso es tan importante eso que a muchos le tienen tanto miedo y que se le llama la iluminación de la conciencia. Bienvenida a la iluminación de la conciencia. Dichoso el que reciba la iluminación de la conciencia en vida, porque vas a saber en vida lo que vas a ver el día del juicio. Pero aquí en la tierra lo puedes corregir, el día del juicio ya no puedes hacer nada. Aquí en la tierra sí. Por eso no es algo que se le debería de tener miedo, sino al contrario, deberíamos de buscarlo. Necesitamos que Dios nos ponga de frente con nosotros mismos, porque yo creo que yo no soy culpable de que los que están a mi alrededor estén mal, hasta que Dios me lo haga ver. Por eso la mujer, la esposa le grita y le dice, le llora, le todo al viejo y él no entiende. No es que no quiera, no es que no le importe, no ve. No ve. El esposo que le trata de hacer ver a su vieja, no ve. ¿Cómo le explicas a un ciego cómo es un paisaje? No lo ve. No tiene con qué comparar. Tampoco le puedes hacer ver a alguien. A nosotros solo Dios nos puede presentar ante la verdad. Porque si alguien me quiere plantar ante mi verdad, me va a decir cosas muy personales o cosas que él interpretó. Cosas que sí son y cosas que no son. Solo Dios me planta solamente así. Solo Dios me pone ante mi realidad concreta, verdadera, auténtica. Solamente Dios. Y todos hemos ofendido a Dios. Y cuando nosotros ofendemos a Dios, nos privamos de bendiciones. Todo el que ofende a Dios se priva de bendiciones. Por eso aquí quisiera que pusieran mucha atención las mamás. Esto es muy importante para las familias. Porque las mamás suelen pedir en su oración a Dios, ay Diosito, te pido que bendigas mucho a mis hijos, ayúdalos, bendícelos, dales lo que necesitan, sácalos de problemas, muchas cosas con un corazón muy bondadoso, un corazón materno a fin de cuentas. Y Dios escucha siempre a las mamás. Y Dios les concede muchas cosas a las mamás que piden para sus hijos. Pero sus hijos están blindados, se pusieron un caparazón de hierro con el pecado que aceptan, con la indiferencia, con la ofensa a Dios. Entonces, lo que las mamás ganan no les llega a sus hijos, porque están blindados, porque se encerraron, se endurecieron. Entonces no llega. Por eso no es siempre la petición esa, insistirle a Dios, bendícelo, bendícelo, cámbiale su corazón, bendícelo, cámbiale su corazón, bendícelo. ¿Quieres que Dios cambie su corazón? Dile, Señor, hazle ver su pecado, hazle ver su realidad, que se dé cuenta del daño que se está haciendo, que se dé cuenta del daño que está haciendo a los que le amamos. Y Dios puede, eso sí lo puede hacer Dios. Eso sí lo puede hacer y lo quiere hacer porque es algo que nos conviene. Es la oportunidad que Dios nos da para nuestra conversión y una conversión total y una conversión profunda. Ver las cosas como Dios nos las presenta es una grandísima bendición de Dios. Grandísima bendición de Dios. Por eso, si el viejo, en lugar de estar atrás del viejo, ya no tome, ya no haga, mira que tus hijos, mira, no lo ve. No es que no quiera, no lo ve. Por eso siempre, ¿qué dicen los viejos? Ay, eres una exagerada. ¿Qué dicen las viejas? Ay, tú siempre con tus cosas. No ven.
Es que no ven y tú no eres quien como para hacerle ver su realidad. La estás regando con tus hijos, la estás regando conmigo. Estamos llegando a un punto de quiebre. Ay, no exageres, no exageres, no es para tanto, hombre. Ay, ya, ya, ya. Es que no ve. Es que no ve lo que está sucediendo, no ve lo que está haciendo. Solo Dios nos puede hacer ver. Entonces la petición, ¿cuál es? Señor, que pueda ver. Ayúdale a ver su realidad, ayúdale a ver la verdad, ayúdale. En lugar de estar criticando a la suegra y a los vecinos, pídele, Señor, dale conciencia de pecado. Es que me avienta la tierra para acá. Señor, ayúdale a ver que se está lastimando, que te va a dar cuentas de esto y que el día que tenga que pagar esto lo va a llorar. Ayúdale, dale conciencia de pecado, pero también arrepentimiento, conversión y salvación. Dale, Señor, conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Rescatan a todos. Si tu hijo se da cuenta de lo que está haciendo, va a cambiar. Es que los que estamos cometiendo errores y pecados, no lo hacemos para dañar a las personas. Muchos piensan que es justo, piensan que es normal, piensan que está bien. ¿Cómo van a cambiar? ¿Cómo van a aceptar la gracia de cambiar? Necesitan ver la realidad. Necesitan ver la realidad. Por eso es lo que tenemos que pedir. Cuando Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué dijo Bartimeo, el ciego de Jericó? Que vea. Que vea, sí, es algo de lo que nosotros tenemos que pedir. Que te vea, Señor, que me dé cuenta que me estás viendo. ¿Por qué? Cuando un niño va a hacer una travesura y se da cuenta que su mamá está allí y lo está viendo, no la hace. De tonto se mete, ¿verdad? En camisa de 11 varas, ahí está su mamá y lo está viendo, se queda tranquilito, calmadito. Ya ven que las mamás tienen esa facultad tremenda de que la mirada puede girar en diferentes direcciones y la mamá está en la cocina y el niño por allá en una recámara y la mamá, te estoy viendo. Quién sabe cómo le hace la mamá, ¿verdad? Para ver hasta allá. Y el chiquillo suelta lo que está haciendo. Me está viendo. Ya no haces el mal. Señor, que me dé cuenta que me estás viendo. Que me dé cuenta cuando hablo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, que me dé cuenta que tú estás viéndome, no aquel, no aquella, viéndome a mí, a mí. Eso nos debería de calmar, eso nos debería de bajar los ánimos, eso. Ya ven cuando llega la abuela a la casa, todo cambia. Cuando es una suegra de esas que todos quieren, que el mismo esposo la trata como si fuera su mamá, llega y todo cambia. Mientras está ahí la abuela, los esposos se pelean en bajito. La mamá ya no le grita a sus hijos, te estoy diciendo que no frega. No, ven, todo bajito, así todo, como que no se note, tratándose. ¿Por qué no hacemos eso sabiendo que Dios nos ve? ¿Por qué no nos damos cuenta que Dios nos ve? Vean la ceguera que tenemos. Vean la ceguera que tenemos. No nos ve. Cuando van a confesarse, ¿qué pecados confiesan? Los que ustedes creen que es pecado, no lo que ofendió a Dios. Hay cosas que a veces hacemos que ni cuenta nos damos y que ofendimos a Dios y despedazamos al prójimo y Dios le tiene que hacer justicia. Y no, ni siquiera de esos nosotros a veces pedimos perdón. Por eso que vea mi pecado, que me dé cuenta que tú me estás viendo y que vea mi pecado, que vea. Porque si no, no vamos a salir de la costumbre de pecar. No vamos a salir del pecado mientras yo crea que es normal, que no está mal, que está bien, que no hay problema, que puedo faltar a misa y no va a pasar nada. Dale conciencia de pecado. Tú invítales y pídele al Señor conciencia de pecado. Porque Dios puede hacer que caigamos de rodillas en un tronar de dedos. Puede ser Dios que caigamos de rodillas. Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos o de lo que dice nuestra mamá que nos conoce. Así de que hay que pedir. ¿Alguien te está haciendo daño? No te vayas contra esa persona. Señor, dale conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Está engañado,
piensa que yo hice o se dio cuenta que yo hice, dale, si yo tengo la culpa, dame a mí conciencia de pecado. ¿Estás con problemas con tu viejo? ¿Qué grado de responsabilidad tienes tú? Dile al Señor, dame conciencia de pecado. ¿Tienes un hijo en drogas? ¿Tienes un hijo ahí viviendo o mal viviendo? Señor, dame conciencia. ¿Qué grado de culpa tengo yo ante esto? Para que no le eches la culpa nomás a tu viejo, a tu vieja, a tu suegra, a su abuela, a su cosa. Yo, Señor, delante de ti, ¿qué grado de culpa tengo yo? Conciencia de pecado. Conciencia de pecado. Hay que pedirlo, conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Conversión y salvación. Aquí también algo que es bien importante que yo lo pueda explicar con claridad. Voy a utilizar un ejemplo para tratar de darme a entender. Una vecina tuya sale, tú estás parada en la puerta de tu casa y una vecina tuya sale, no se da cuenta que es tu hijo el niño que está allí, que hizo alguna cosa, aventó algo en su jardín, entonces se acerca, lo insulta, le grita y le da un cachetadón que lo tumba. Ella dice, tengo la razón, se metió en mi jardín, así de que se llevó su merecido. Ella sí lo piensa. Tú lo ves desde la puerta y luego te ve y te dice, ay vecina, fíjese que se me acabó el azúcar, ¿no me regala azúcar para tomarme mi café? ¿Sí te dan ganas de darle azúcar? ¿Sí te dan ganas de darle azúcar? ¿De pasarla a tu casa? ¿O de darle cianuro, vea, de una vez esta vez si se revuelca y se queda de una vez ahí? Estás viendo a tu hijo ahí tirado en el suelo y llorando y está pidiéndote azúcar. En lugar de pedirte perdón, pidiéndote azúcar. Es que así están las mamás. Así están las mamás. Este es uno de los grandes problemas. ¿Por qué no alcanzan las bendiciones que ustedes piden para sus hijos? Porque están despedazando al esposo, porque están atacando a la suegra, porque están despreciando al vecino, que son hijos de Dios. Yo no digo que estén cometiendo una injusticia, son hijos de Dios. Y tú irte contra un hijo de Dios te priva de lo que tú estás pidiendo para los tuyos. Te fuiste contra sus hijos, ahora ¿qué puedes alcanzar para los tuyos? Por eso deberíamos de tener mucho cuidado. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo empezar la oración? Con una conciencia de pecado que me lleve al arrepentimiento, a la conversión y a la salvación. Eso es lo mejor que podemos pedir para las personas que nos están atacando. No, Señor, llévatelos lejos, no los quiero ver. Dales conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Si con tu petición y el poquito que abran su corazón se convierten, ganaste a tus hermanos para Dios. Por eso el Señor no nos hace caso en tantas cosas, porque estamos contra sus hijos y pidiendo contra los hijos personales. No, tengan mucho cuidado. Así es muy difícil que alcancen ustedes las bendiciones, los milagros tan grandes que están pidiendo, porque la conversión es un gran milagro. La conversión implica conciencia de pecado. Si yo no veo el mal, ¿cómo me arrepiento? Si yo no veo la equivocación, ¿cómo me arrepiento? ¿Cómo me arrepiento? Por eso la mamá le dice, pídele perdón a tu hermano. Pero él me pegó, pídele perdón a tu hermano. Pues bueno, pues te pido perdón. Son peticiones que pues, no salen del corazón y la intención. ¿Por qué? Porque yo no veo la falta. Porque yo no veo que haya hecho algo malo. ¿Por qué voy a pedir perdón si yo no hice nada malo? Señor, dame conciencia de pecado. ¿Qué es lo que en cuanto respecta a mí, qué culpa tengo en todo esto? Dales conciencia de pecado al que me está atacando porque se está haciendo daño. Se está haciendo daño, me está haciendo daño y te está haciendo daño a ti, lo va a pagar. Señor, dale conciencia de pecado. Eso es lo que nosotros deberíamos de pedir. Fíjense cómo Dios se enfoca en esto.
Si se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba en una casa y traen a un joven paralítico en una camilla, como estaba todo lleno y no se podían meter, se suben al techo, quitan parte del techo, la teja del techo y hacen bajar al joven delante de Jesús. Y Jesús ve la fe de aquel joven y de aquellos que lo acompañaban. ¿Y qué le dijo? ¿Qué es lo que él buscaba el muchacho? Caminar, ser un joven, quería caminar. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? Hijo, tus pecados te quedan perdonados. ¿Por qué? Si eso no es lo que buscaba el muchacho, pero es que Dios nos quiere dar lo que más nos conviene, no lo que nosotros pedimos, lo que más nos conviene. Y lo que más le conviene a ese joven es ser perdonado que ser sanado, porque si Jesús lo sana, ¿ya con eso se va a salvar? No, pero si lo perdona, sí. Entonces Jesús lo acerca a la salvación, lo acerca a todo, lo acerca a Él con el perdón de los pecados, con el perdón. Se tiene que entender cuando la mamá va a pedir a Dios, tiene que tener en cuenta que lo que Dios quiere es la salvación de tu hijo, no que se la pase bien. No que lo saquen de la cárcel, no que se le quiten las cosas malas, no que su vieja ya no le pegue, no. Lo que Dios quiere es que se salve. Lo que Dios quiere es que se salve. Y nosotros tenemos que hacerle segunda a Dios, por así decirlo. Secundar la voluntad divina. ¿Qué es lo más importante? Que se salven mis hijos. Que se salven, no que estén bien. No que estén bien. Esto lo tienen que entender. No lo alcanzan a ver muchas mamás. Piensan que el corazón de pollo que a veces tienen, ellas saben qué es lo que Dios necesita hacer con sus hijos. Déjenos en manos de Dios. Si están equivocados, si están mal, Señor, dale conciencia de pecado. Algo está pasando ahí, están mal las relaciones o va a explotar. Señor, dales conciencia de pecado. Que se den cuenta cada quien cuál es el error que está cometiendo. Ya que tengan conciencia de pecado, dales arrepentimiento, conversión y salvación. Es el camino, mis hijos. Ese es el camino. Por ahí deberían de empezar todas las mamás. Por ahí deberían de empezar. Es más importante la redención, porque lo que piden las mamás son las añadiduras. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios, lo demás se te dará por añadidura. Pues ahí están las mamás tercas pidiendo añadiduras. En lugar de pedir lo esencial, cuando tu hijo se dé cuenta del mal que hace, se arrepienta, se convierta y empiece a caminar a la salvación, le va a llover más de lo que tú estás pidiendo. Le va a llover más de lo que tú puedas saber y de lo que tú pudieras pedir. Por eso, conciencia, todos, la mamá también necesita pedirlo, todos necesitamos pedirlo, conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Cuando nosotros, imagínense, una mamá pide para su hijo y recibe bendiciones de Dios simplemente porque la mamá pide todo lo que su hijo necesita. Y cuando a su hijo le duele un dedo, mamá, me duele un dedo, pídele a Dios, Señor, a mi hijo le duele un dedo, quítaselo, y se le quita el dolor de dedo. Choqué, mamá, dile al Señor que se me quite todo el choque. Y Señor, mi hijo chocó, quítale el choque. Y Dios se lo quita el choque. ¿Ustedes creen que ese muchacho va a agradecer? Mis hijos, el que no tiene conciencia de pecado, el que no tiene conciencia de pecado se priva de la posibilidad de agradecer. ¿Por qué creen que comemos y no bendecimos? Nos levantamos de la mesa y no agradecemos. Porque no tenemos conciencia de quién somos. No tenemos conciencia de quién somos. Que todo esto nos viene sin merecerlo. ¿Se acuerdan que antes había esa oración para bendecir alimentos y todo? Que decía de los alimentos, tú me los das porque quieres y no porque lo merezco. ¿Se acuerdan algunos? Esa oración solía hacerse para la bendición de los alimentos. Se le agradecía a Dios y decía, tú me los das porque quieres y no porque los merezco. Claro, los niños decían, tú me los das porque quieres y yo porque me lo merezco. Pues lo que alcanzaban ellos a entender es que cuando uno toma conciencia del error, yo cometí un error, ya no pone la atención en el error de los demás. Y si tú lastimaste lo que amas, más te duele, más te va a doler. Por eso viene conciencia de pecado unido al arrepentimiento, conversión y salvación.
Eso es lo que se tiene que pedir. Eso es lo que se tiene que pedir. Por eso es la tarea que nos vamos a llevar para esta semana. Simple y sencillamente eso, pedir la gracia de conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Con todos los que tengas problemas, que Dios les conceda a ellos y a ti para que te des cuenta el grado de culpa que tú tienes. El grado de culpa que tú tienes, porque si las mamás y los papás les pidieran perdón a sus hijos, pero de a de veras, los desbaratan, aniquilan, rompen costras, romperían tantas cosas, pero los papás no saben el daño que han hecho, por eso no piden perdón. No es que no quieran, algunos ni siquiera son soberbios, no ven. La mamá alcanza a ver los daños que hace el papá alcanza a ver los daños que hace la mamá, pero ninguno ve la realidad completa. Ninguno. ¿Quién es el que la ve completa? Solo Dios, mis hijos, solo Dios. Por eso es el único que puede juzgar, porque es el único que ve la verdad completa. Nosotros vemos lo que alcanzamos nada más a ver, lo que alcanzamos a ver. Entonces pidan para todos. Alguien te está lastimando, te quiere arrebatar algo que es tuyo. Señor, que vea, dale conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Y si yo tengo la culpa en esto, házmelo ver para pedirle perdón. Dame conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. ¿Por qué se endureció el corazón de mi esposo? ¿Por qué se endureció el corazón de mi esposa? ¿Por qué se está endureciendo el corazón de mis hijos? ¿Yo qué culpa tengo? No es, dame conciencia de lo que está haciendo. No, pues ya lo estás viendo. Tú ya lo estás viendo, la otra persona es la que no lo ve, pero tú, lo que tú tienes que pedir perdón antes de que te mueras. Ya sabes a cuántos les tienes que pedir perdón antes de que te mueras. Ay, mis hijos, si supiéramos nos daría miedo ver todo eso. Entonces hay que pedirlo para los demás, para nosotros, para los hijos, para los que amas, para los que no amas, para los que te hacen el mal. Dale conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Y mientras llega esa gracia de conciencia de pecado, cuando se vayan a confesar o cuando termine el día, si alguien ya tiene un poco más despierta la conciencia y es capaz de darse cuenta antes de dormir que no ha pedido perdón a Dios por las faltas que ha cometido, por los olvidos, desprecios, por lo que les hizo a sus hijos, si alguien ya es un poco más consciente de esto, para que pueda ofrecer un arrepentimiento que sea agradable a Dios, únanse al arrepentimiento de Jesús. Si decís, Señor, en esto que yo te ofendí, en esto y en todo lo que ni siquiera yo me pueda acordar, que yo no me di cuenta, que no es claro a mis ojos, que es algo que te ofende, que te hace daño, que no quieres, y yo lo hice, a ti tú no lo quieres y yo lo hice. Entonces, de lo que a mí se me haya pasado y que yo haya hecho, te pido perdón, te ofrezco mi arrepentimiento unido al de Jesús, para que sea un arrepentimiento digno de Dios. Mientras nos llega la conciencia de pecado y el dolor del pecado nos haga llorar, pero llorar de dolor, no de vergüenza, de dolor, es bien identificable ese dolor, es bien identificable cuando llega una persona con un sentimiento nada más de culpa y un dolor personal, ¿sí? Es un dolor así de, ay, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? No es cómo dejé el corazón divino, no es cuánto daño hice al que me rodeaba, sino, ay, yo hice y yo que quería ser bueno y yo que a veces uno se mete mucho en sí mismo. Por eso solo Dios nos puede plantar en nuestra realidad. Mientras, Señor, te ofrezco mi arrepentimiento unido al de Jesús, al que Jesús te ofreció en el momento del bautismo y en la cruz. Padre, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Ese justificar a los demás mientras llega la gracia de conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Y verán cómo van a cambiar las familias. Entren a trabajar en esto y verán cómo van a cambiar las familias. Dios las va a cambiar, no tú. Dios, tú no, ni por la buena ni por la mala han podido. Denle chance a Dios
para que vean todo lo que Dios puede hacer cuando Dios vaya abriendo los ojos y las personas poco a poco se vayan dando cuenta, poco a poco, porque si nos abre los ojos de golpe es demasiado lo que hemos hecho, es demasiado. Ahí sí, quién sabe qué vaya a pasar con nosotros. Por eso aquí que nos vaya dando la iluminación poco a poco es una bendición muy grande. Pues le pedimos a Dios Padre todas estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesús.